Durante los trabajos del coloquio se abordaron varios temas, entre ellos el fortalecimiento de las relaciones entre la investigación del arte rupestre y los estudios arqueométricos, es decir, fundamentar nuestros resultados en datos provenientes de las ciencias duras, fechamientos, pigmentos, etcétera, ¿no? Es uno de los resultados establecer redes de comunicación, intercambio y trabajo con las diferentes especialidades que abordan el arte rupestre, desde la arqueología, desde la antropología social, desde la etnohistoria, desde la historia del arte, en fin, desde todas estas miradas que aportan sus propias visiones sobre el arte rupestre, se quedó en establecer, se concluyó que era importante establecer redes de funcionamiento para alcanzar objetivos mucho más concretos, más puntuales y al mismo tiempo de mediano y largo alcance. El arte rupestre es una especialidad de la arqueología que en México durante muchos años estuvo relegada a un segundo plano, por diferentes razones, entre ellas la dificultad de fechamientos absolutos, la dificultad de asignar una cronología específica siempre fue un impedimento para establecer conclusiones más contundentes. Asimismo, también la poca sistematización en las metodologías de registro y de documentación hacían que el arte rupestre fuera una materia no del agrado de muchos arqueólogos. Sin embargo, las nuevas tecnologías que surgen a partir de los años 80, que se fortalecen ya en la década de los 90 principalmente, hacen que el arte rupestre ya sea fechable por métodos absolutos, ya se han generado nuevos sistemas de documentación que permiten que las conclusiones de nuestro trabajo tengan una mayor solidez. Esto junto con una discusión mucho más amplia entre los diversos investigadores, entre las diversas disciplinas, han hecho que el arte rupestre mexicano en los últimos 15 años, 10 años, ocupe un lugar importante en este amplio mosaico que es la arqueología nacional. Ya no nos enfocamos en tratar de entender el simbolismo de cada uno de los motivos que encontramos, dado que esa información es muy probable que se haya perdido hace mucho tiempo. Las sociedades que generaron el arte rupestre, la mayor parte eran sociedades ágrafas, y no contamos con los referentes para entender los símbolos. Pero desde una visión mucho más amplia, estudiando no solo el motivo, sino el contexto en el que está, es decir, todos los motivos asociados, todo el sitio, varios sitios y regiones, es que podemos entender de una manera más clara, más abarcadora, lo que significa no el motivo en sí, pero sí la función de esta particular manifestación cultural. Esta exposición abarca una región muy amplia. No le quisimos llamar en el marco de la exposición Centro-Norte, pero es el Centro-Norte de México, Guanajuato y Querétaro, desde las estribaciones occidentales de la Sierra Gorda hasta las estribaciones orientales de la Sierra Madre Occidental, y desde el río Lerma y San Juan, por la parte sur, hasta los grandes desiertos de Chihuahua. Toda esta gran región que es el Centro-Norte es lo que está abarcando un poco esta exposición, desde diferentes vertientes. Por un lado, desde un principio de nuestra investigación, hace ya muchos años, propusimos integrar el paisaje como un componente fundamental, entendiendo el paisaje no como un escenario, no como un contenedor, no como una zona nada más donde las sociedades interactuaron, sino como parte importante, como un agente que participó de alguna manera en la producción de arte rupestre. Esto puede parecer a ciertos oídos un poco extraño que el paisaje intervenga en la producción de arte rupestre, pero cuando entendemos la función de los sitios, cómo se agrupan ciertos símbolos en ciertos lugares específicos, entendemos que el paisaje tuvo que ver de una manera fundamental. En ese sentido, lo que quisimos mostrar aquí fue el paisaje como estructurador de las prácticas rituales del arte rupestre de sociedades de recolectores cazadores
nómadas y seminómadas, de sociedades agrícolas de la época mesoamericana, pero también de las sociedades de origen otomí que colonizaron el centro norte de México a partir del siglo XVI, XVII y XVIII. Una característica singular del arte rupestre regional es que no acabó con la conquista española, no acabó con la llegada de los españoles, sino que tenemos arte rupestre del siglo XVI, XVII y XVIII, incluso del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX. Las últimas muestras de arte rupestre que tenemos corresponden a grupos cristeros refugiados en reductos de la Sierra Gorda. Claro que cada uno de estos grupos tenía sus particulares formas de expresión, sus particulares técnicas, sus motivos, y eso es lo que plasmaron. Pero el paisaje seguía siendo un componente importante dentro de este gran escenario del arte rupestre. La idea para esta exposición es cómo hacer una exposición de arte rupestre en donde no podemos traer las piezas arqueológicas que serían los soportes, ¿no? Y tampoco queríamos convertirlo en una galería de fotos exclusivamente. Entonces, la propuesta fue generar dos líneas de explicación, una que tiene que ver directamente con el arte de cazadores-recolectores y de sociedades agrícolas y otra del paisaje. Son dos líneas paralelas que nos van a permitir apreciar los grandes temas que podemos observar en el arte rupestre. Un ejemplo de ello es que los recolectores-cazadores apelaron de manera fundamental a la pintura rupestre. Sí hay petrograbado, pero es en un mucho menor proporción. Y lo que encontramos son figuras humanas, esquemáticas. Hablamos de un arte rupestre muy esquemático, en lo general delineado, en donde la representación de la figura humana es fundamental. El 70% de los motivos, si estamos hablando de varios miles de motivos rupestres, son figuras humanas, de diferentes estilos, gráficos, en diferentes disposiciones, pero son figuras humanas. Un segundo lugar lo ocupan los motivos geométricos. Les llamamos motivos geométricos, aunque podríamos decir que son representaciones de astros, tal vez, ¿no? Pero para no incurrir en equívocos, estamos generalizando como motivos geométricos, y también tenemos representaciones de animales, cuadrúpedos, principalmente cérvidos, cánidos, ¿no? No sé, coyotes, perros, zorros, etcétera. Tenemos zorrillos. En fin, algunos animales que sí se puede distinguir cuál es su especie, aunque de la mayor parte el arte es tan esquemático que es muy complejo, ¿no? Y finalmente los motivos menos representados son los fitomorfos, es decir, las plantas. Y esto, bueno, porque por un lado desconocemos los códigos a través de los cuales las representaban, y por otro lado, bueno, pues seguro es muy posible que tampoco les interesara, no fuera una de sus particulares preocupaciones, ¿no? Eso en cuanto a los recolectores cazadores, los grandes temas. Por el otro lado tenemos los grandes temas de los agricultores. Y aquí hay una situación muy particular, muy singular, y es que el arte rupestre de los agricultores fue producido en un muy corto periodo de su presencia en el centro norte. Si bien es cierto que las primeras sociedades agrícolas llegan desde el 500 a.C., el arte rupestre, y permanecen en la región hasta por lo menos el siglo XII, el arte rupestre que observamos siempre está asociado a sitios que nosotros le denominamos como el epiclásico, es decir, del 650 después de Cristo al 900 después de Cristo. Es un pequeño lapso de tiempo de alrededor de 300 años, 350 años, en donde se produjo arte rupestre y en petrograbado principalmente. Estamos hablando de espirales, de volutas, líneas onduladas, básicamente eso es el mayor porcentaje, y siempre asociados a grandes sitios, a grandes asentamientos como Cerro de la Cruz en Querétaro, La Trinidad también en Querétaro, los cerritos se encuentran en Querétaro también, Tequisquiapan, o plazuelas en el estado de Guanajuato, por mencionar solo algunos de los más relevantes, ¿no? Entonces lo que encontramos son espirales, líneas onduladas, pero también encontramos otro tipo de petrograbado que es comúnmente denominado como maquetas, es decir, representaciones arquitectónicas. En realidad
solo se conoce una maqueta, es decir, un petrograbado que tiene un referente real, que es el de Plazuelas. Y es un petrograbado muy hermoso. Pero ahí tenemos representaciones de estructuras piramidales, se notan las escalinatas, en algunos casos se les representaron con alfardas. No sabemos si corresponden a algún monumento arqueológico en particular o no. Por eso le llamamos representaciones arquitectónicas más que maquetas. Y finalmente, entre estos grupos tenemos otro tipo de petrograbado que son marcadores, les han llamado marcadores de horizonte, marcadores solares, que funcionaban para definir cuáles sean las fechas principales dentro del calendario agrícola mesoamericano. Estos son los dos grandes grupos que abarcamos en la parte principal de la exposición, pero también está los grupos de tradición otomiana que hacen la conquista y la colonización del centro norte de México en nombre de la corona española. Diferentes caciques llegaron al semidesierto de Querétaro, al semidesierto de Guanajuato y fundan pueblos otomíes, y ellos también traen sus propias tradiciones, sus propias prácticas. Si antes se utilizaba la pintura roja, principalmente óxidos de hierro, la pintura amarilla, goetitas, hematitas y goetitas, y ocasionalmente el negro, ¿no? A partir de carbón, en tintes elaborados a partir de carbón. Ahora las tradiciones empiezan a cambiar poco a poco y al final vamos a notar que los tintes van a ser blancos ahora y las representaciones tendrán que ver con la religión católico popular, que es principalmente cruces, capillas, glosas que tienen que ver con algún culto de algún lugar en particular, en fin, toda esta nueva ideología que se va a imponer en la región a partir del siglo XVI. Lo interesante, bueno, una de las tantas cosas interesantes de estas manifestaciones es que estos grupos otomianos no utilizan nuevos espacios, sino reutilizan los espacios de los cazadores-recolectores para, proponemos nosotros, revitalizar, refuncionalizar, darle un nuevo significado, pero reafirmar el carácter sagrado de cada uno de estos espacios. Como dije al principio, el arte rupestre durante mucho tiempo ocupó un lugar muy secundario en el interés de la arqueología mexicana. Sin embargo, en los últimos años y cuando digo hemos, bueno, todos los arqueólogos, antropólogos, historiadores del arte, en fin, toda la gente, investigadores interesados en este tema, se ha trabajado de diferentes formas en diferentes regiones hasta llegar a un punto en el que considero que ahora el arte rupestre nacional ocupa un lugar importante. Esta especialidad creo ha alcanzado su madurez, la mayoría de edad, en donde la vinculación entre los diferentes especialistas, no nada más con los químicos y los físicos, sino con los antropólogos sociales, los etnólogos, los etnohistoriadores. Toda esta vinculación ha enriquecido grandemente el panorama del arte rupestre nacional. Y bueno, esta exposición, pues un poquito es el resultado de ello. Y es el resultado, bueno, pues del trabajo que hemos realizado tanto en Querétaro como en Guanajuato en los últimos 23 años. Y es parte, bueno, de lo que como investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia tenemos el gusto, la obligación y el gusto de compartir con el público en general. Poner el arte rupestre en el mosaico general de la arqueología regional y de la arqueología de México.